vamos a leer Primera de Crónicas, en el capítulo 29, en el versículo 1. Recordar que ahí fue donde nos quedamos el día anterior y nos quedamos con una frase que fue muy significativa que yo quería que vosotros pudierais leer para que pudiéramos recordar una vez más ese elemento. En Primera de Crónicas 29, versículo 1. Dice así: y la obra, dice, después dijo el rey David, solamente a Salomón ha elegido Dios, él es joven, es tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Y esa palabra, esta obra no es para hombre, no se refería solamente al concepto físico o de la construcción, la dificultad, sino se refiere mucho más a la representación de lo que David había conseguido con Dios, que no se podía perder. Tienes que recordar algo, es que David había iniciado un concepto diferente en cuanto a la relación con Dios, porque él se había salido incluso del acto ceremonial y había de alguna forma educado al pueblo a tener un Dios mucho más profundo y mucho más íntimo. Cuando de repente David se está yendo, le está advirtiendo al pueblo, le está diciendo, quiero que sepan que esta obra es muy grande, hay una advertencia aquí, quiero observaros, quiero deciros algo, mi hijo está muy tierno, pero no tenéis que olvidar que este templo que él va a edificar no es para darle gloria a los hombres, no es para hombres, no es para revelar lo bien que lo ha hecho el hombre, sino para revelar el corazón, la conducta, la forma en la que nosotros, haciendo esto y agradando a Dios, queremos de alguna forma que Dios se glorifique. El tabernáculo de reunión, los dos grandes templos del Antiguo Testamento fueron el tabernáculo de reunión y el otro fue el templo, el primer templo. Ambos tienen una gran representación de Dios. Por ejemplo, el primer elemento, el tabernáculo, tiene la representación de la relación con Dios. Dios establece una relación y a través de este tabernáculo y todos los elementos establece la forma de que los hombres en aquel tiempo se podían acercar a Dios. Escucha esto. El templo tenía una representación y es la representación de la exaltación de Dios. Y más después, la exaltación de Cristo. El tabernáculo es una representación de la relación y el templo es una representación de la exaltación, de la gloria. Por eso incluso todos los elementos, todas las fiestas, la manera de acercarse, las ofrendas, tiene siempre una representación que nos hace mirar a Dios. Cada material, todas las cosas acaban magnificando, exaltando, representando la gloria de Dios. Cuando Dios está dando su testimonio sobre lo que ha hecho Salomón, Salomón establece algo muy tremendo y es que él le dice a Dios, yo sé, Señor, que los cielos no te pueden contener, que ni la tierra pueden contenerte. Y aún dice, ni tan siquiera ninguno de estos, de este edificio que he hecho, pueden contenerte a ti. O sea, el mismo Salomón, aun cuando ha hecho un templo majestuoso, se da cuenta que aún ese templo no puede contener a Dios. Significa, y él hace ver y revela a todos que de alguna forma el templo no es en realidad el edificio, sino lo que el templo contiene, es la presencia de Dios. En Jeremías 23 lo dice así también, dice, yo no soy un Dios lejano, yo soy un Dios cercano a vosotros. Una y otra vez constantemente hay una connotación de que no se trataba solamente del templo, sino lo que representaba la presencia y la gloria de Dios en el templo. Después entramos en una decadencia, donde comienza una transmisión, una decadencia, en que cada uno de los reyes fueron haciendo mucho más vana la vida espiritual, hasta el punto de que Dios tiene que destruir a su pueblo y aún destruye el templo que habían hecho. El templo fue quemado, el templo fue saqueado y entonces de alguna forma Dios pone fin al concepto del templo. Después se reconstruye el templo en los días de Zorobabel, de Esdras y de Nehemías, y después
Herodes lo reconstruye varias veces, incluso para hacer un templo mucho más glorioso. Pero lo curioso de todo esto es que cada vez que vemos después el segundo templo, el templo que después fue el que vio Jesús, cada uno de esas reconstrucciones o reestructuraciones nunca tuvieron la misma representación que el primer templo. Más bien al contrario, lo que destacó fue la representación de que el hombre era el centro en el templo. La idea original que David les dijo al pueblo es que el templo tenía que ser para Dios, no para los hombres, que representase la presencia de Dios entre los hombres. Pero la decadencia espiritual llevó a que ese pueblo no tuviera una medida real de lo que significaba esa representación, y entonces en la decadencia el pueblo se quedó sin la representación de Dios en medio de ellos. Al final el templo fue un lugar donde el hombre destacaba. Eso fue notorio todo el tiempo. Es notorio en todos los elementos del templo constantemente cómo Dios les hace ver que Él ha perdido representación y cómo Dios ha hecho que el hombre pueda verse, que en el templo Él es lo único que se ve. Hasta el punto que cuando después Dios habla en Malaquías de los que van a venir, los dos testigos, los dos ángeles que van a venir, los dos enviados, Él habla que se van a aparecer súbitamente en el templo. Ahí fue cuando realmente Jesús aparece en el templo y establece la realidad de que el templo, de una forma u otra, había perdido la esencia de la presencia de Dios. Te lo repito, la primera instancia fue David advirtiendo al pueblo que el templo era para Dios, no para los hombres, que representase a Dios, no a los hombres, que trajese gloria, la gloria de Dios a los hombres. Pero en la decadencia espiritual del pueblo en los años, eso se perdió. Y entonces se hizo más notorio, aún por ejemplo en el templo que hizo Herodes, en todas las reconstrucciones que él hizo, al final él habitó en el mismo templo. Y al final él lo que hizo fue realmente adueñarse del ámbito del templo. Por tanto, era parte de sus estancias en su palacio. Así que hubo una situación espiritual que después Dios tiene que cortar y que romper. Y en el año 70 el emperador Tito entra en Jerusalén y destruye completamente el templo. Ahora yo quiero que tú veas que bíblicamente en el capítulo 2 de Lucas se puede ver la primera vez que Jesús entra súbitamente en el templo. Y ahí en ese pasaje, a ver si podemos leerlo juntos, en el pasaje de Lucas capítulo 2 vemos la primera vez que él entra. ¿Cuándo entra él? Cuando está Simeón, está ahí, y de repente vienen sus padres para el acto de la presentación. Y miren un momento cómo aquí se revela. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ay Señor. O sea, tú mira cómo Jesús aparece llevado por el Espíritu al templo y hace coincidir a un hombre llamado Simeón y Ana y una mujer que están esperando la venida del Mesías y los hace coincidir a los dos. Escucha por favor esto. Ese templo está lleno de ritos y ahí dice conforme a las costumbres, conforme a los ritos. Pero de repente el Espíritu de Dios lleva a Jesús siendo de un mes para estar ahí, para aparecerse súbitamente en el templo y hacer destacar que en medio de todo esto hay dos personas, un hombre y una mujer, que son los únicos que se dan cuenta que el Mesías está en ese lugar. Fíjense que si el templo había perdido totalmente
el elemento de espiritualidad y de revelación, que ya aun cuando Cristo está en el templo no se dan cuenta, salvo estos hombres que están aquí, esta mujer y este hombre. Después Jesús vuelve y a los 12 años llega al lugar. Y de repente estando ahí, está 3 días en el sitio. Está en una fiesta. Y termina la fiesta. Los padres se van y Jesús se queda 3 días en el templo. Y curiosamente, en ese día, Él está diciendo, yo he venido aquí para ver cómo están los negocios de mi Padre. Porque parecía que los negocios del hombre eran más fuertes que los negocios del Padre. O sea, la venta de los animales, el elemento de los sacerdotes llevándose parte de las ofrendas, el abuso del sacerdocio, habían hecho algo tremendo en ese tiempo. Escucha esto, por favor. Y es que ya el negocio del hombre se había metido en el templo. Y ahí aparece ese término donde Jesús dice, he venido a ver cómo están los negocios de mi Padre. Y se da cuenta que lo que hay allí son negocios de hombres y no negocios de Dios. No se refiere tanto al elemento negocio, pero se refiere a que es una casa donde se tiene que ver las cosas que son de Dios. En ese día de fiesta, ahí, y en 3 días donde Jesús está ahí, donde está hablando, respondiendo, contestando, y están maravillados de lo que Él es, no hay una sola manifestación de la gloria de Dios en 3 días. El mismo Dios, a través de la persona de Jesús, se da cuenta que Dios no está presente en el lugar. Solamente hay hombres contestando y respondiendo, solamente hay ley, solamente hay palabras, solamente hay el ritual. Pero Jesús está buscando algo más que el ritual y no lo encuentra. Y con 12 años Él se da cuenta que ahí el negocio de su padre no está muy bien, no está funcionando muy bien. El Mesías aparece súbitamente en el templo y encuentra que el templo no le es propicio. 18 años después aparece Jesús. En Juan 2, 13, 14 lo vemos. Mi esposa lo habló hace unos días. Y habla del templo y los mercaderes, y Jesús echando a los mercaderes del templo. Vuelve a darse cuenta, una vez más, que los hombres están presentes en los negocios en el templo. O sea, que el negocio no es de Dios, el negocio es de los hombres. Y entonces habla ahí incluso una parte cuando mi esposa habló de las palomas, los que vendían palomas, hablando de cómo al Espíritu Santo se lo ha usado y se lo ha manipulado. Y 18 años después, desde los 12 años hasta los 30 que Él comienza el ministerio, Jesús se acerca al lugar y lamentablemente deja una señal de que al final los hombres están comprometidos con sus negocios, pero no comprometidos con los negocios de Dios. El centro del templo cuando Jesús llegó es el hombre, todo es el hombre. Todo es ritual, todo son partes y participaciones para que el hombre pueda ser exonerado de sus pecados, la redención, las fiestas, pero el centro ha dejado de ser Dios. El hombre es el centro. Los negocios de los hombres. Dios ya no es el centro. Dejó de ser casa de oración. Recuerda cómo Jesús dijo, esta casa es llamada casa de oración, porque ya no era casa de oración. El templo se ha hecho cosa de hombres, negocios de hombres. 18 años después, desde la primera vez con 12 años que tiene conciencia para saber dónde está, Él ya se da cuenta que se ha deteriorado todo hasta el punto que Dios ya no está en el sitio. Ya no hay gente que viene al templo como casa de oración para tributar devoción, piedad a Dios. Regresa por segunda vez un poco antes de su muerte, o sea, ya con 33 años, y vuelve a ver exactamente lo mismo. O sea que era real. En Mateo 24 se habla de que Jesús entraba al templo y dice que se salió del templo. Y le querían mostrar las cosas del templo, pero Él se salía del templo porque no vio nada en ese lugar. La profecía en ese día fue establecida y Él dijo,
No va a quedar piedra sobre piedra en este sitio. Se establece el fin de un elemento básico donde el pueblo se había reunido con Dios, el templo, y donde después de tantos años el deterioro había sido tal que Dios ya no era el centro en el templo, el hombre era el centro en el templo. Desde ese día nadie ha sido capaz de levantar otro templo en Israel. ¿Acaso Israel no tiene dinero para hacerlo? ¿Acaso no ha podido hacerlo de alguna otra forma? En levantarlo en otro sitio, en otro lugar, pero evidentemente ellos desean hacerlo ahí. Pero no han podido hacerlo en años y años y años. Por tanto, no tenemos una relación en la que nosotros podamos ver que cuando Jesús llega, encuentra que el templo es el hogar donde a Él le gusta estar. Más bien, es el lugar donde Él se aleja constantemente. La casa de Dios, bien llamada casa de Dios, ha pasado a ser casa de hombres. Dios pone fin a los templos. Si vas a Romanos 12:1, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y entonces Dios establece que el templo ahora va a ser el hombre. Usted y yo somos el templo, con las tres partes: sacrificio vivo, atrio; santo, lugar santo; agradable, lugar santísimo, aquello que agrada al corazón de Dios, en la intimidad más profunda, lo que hace que Dios esté agradado, los tres elementos: vivo, santo y agradable, los tres elementos de su voluntad, las tres partes del templo, los tres elementos, los hombres carnales, los hombres naturales y los hombres espirituales. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis 21, no hay templos. Ya no existen. Ya no se ve un templo. Ya no hace falta. Ya estamos cara a cara con Él. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo? Que ha habido una transición del templo al corazón. Después Dios significativamente establece la iglesia como tal. Y desde ese tiempo que Dios establece la iglesia hasta ahora, 2000 años después, en este tiempo de transición, nos ha pasado exactamente lo mismo. Hemos hecho del lugar de culto un lugar que, es triste decirlo, a veces el centro es el hombre y ha dejado de ser el centro Dios. Los hombres están en el centro de los templos, los hombres están en el centro de los lugares, se hacen muchas cosas para los hombres, se establecen muchas actividades donde el hombre es el centro. La iglesia se ha convertido en un lugar de diversión, de relación, de armonía, de comer, de hacer, de fiesta. Pero cuando llegamos a hacer del templo, de la iglesia, la casa de oración, si Jesús tuviera que llegar hoy, Él diría: no me sirve. Y yo creo que igual que en aquel tiempo, en esa transición de la pérdida de la esencia del lugar de culto, entonces Dios ha puesto fin y establece un juicio. En aquel tiempo fue la destrucción del templo por Roma, y hoy es la destrucción de la manera en la que nos hemos congregado por muchos años en una iglesia, en un local, en un sitio. Cuando el hombre toma el control del templo, entonces Dios se aparta de los templos. Lo hizo en los días del Antiguo Testamento, tomando el control, y lo hizo en los días también, lamentablemente, de nuestras generaciones, donde tú miras los templos, las catedrales, las iglesias. Esas iglesias que están en tus plazas, en tus comunidades, en tus ciudades, fueron locales edificados bajo una mentalidad de reconocimiento y de darle un lugar donde Dios estuviese con el pueblo. Pero hoy, cuando tú vas a esos sitios, ves catedrales vacías, ves catedrales solamente como monumentos históricos, pero sin vida del Señor. Por tanto, la mayor parte de lo que vivimos hoy es una decadencia
que se parece tanto a este proceso que muy rápidamente he querido compartirles. Hay un elemento que en el Antiguo Testamento era básico en la manera en que el hombre iba a llegar a Dios. Es la existencia del pecado y su tratamiento. El atrio era el lugar donde se trataba con el pecado y a través de las representaciones en los sacrificios se redimía, se perdonaba los pecados del pueblo y de la gente. Había un trato en el antiguo pacto con respecto al pecado a través de Jesucristo. Y ahora nos encontramos que igual la iglesia, a través de Jesús, Él es el Cordero, trata con el pecado y trata con la existencia de que el hombre necesita ser perdonado de su pecado. Ahora miren, pasan los años y la gente piensa que este elemento del pecado ya no aparece y no tiene necesidad de aparecer en nuestras actividades, reuniones. Tratar con el pecado es parte de aquello que se ha olvidado en el culto a Dios. Porque podemos ser pecadores perdonados, pero todos necesitamos ser lavados y purificados para disfrutar de la comunión con Dios. Por tanto, podemos tener un elemento de perdón, de restauración, de salvación a través del sacrificio de Jesús. Pero como hicimos hoy en la comunión, recordar y participar cada día que el pecado es el elemento olvidado en este tiempo y en estos años y siglos en la iglesia, donde pareciera que ese tema ya no hay que tratarlo y donde precisamente ha sido el pecado una de las causas principales que dañó el antiguo pacto y dañó el templo, y es lo mismo que ha dañado también en el nuevo pacto ese elemento que se llama iglesia. El organismo vivo de la iglesia ha sido dañado porque hemos dejado de tratar contra lo que ha hecho daño a la iglesia. Se llama pecado. Pecado de orgullo, de soberbia, pecados morales, pecados de división, de críticas, de murmuración, pecados de desobediencia, pecados de altivez. La iglesia vive con la redención y con la salvación. Y para tratar con el pecado, la salvación y la redención fue el elemento que Dios usó. Pero no nos podemos olvidar que para que en la iglesia Dios se relacione con nosotros, tenemos que empezar a trabajar con el pecado, con el pecado. Y esto es muy interesante, porque cuando tú miras el pecado y miras la realidad, esto nos ha alejado de una vida de santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. Pareciese que vamos a la iglesia y que podemos ir a un lugar con todas nuestras cosas, nos sentamos, alabamos a Dios, escuchamos a alguien y nos vamos igual. Y poco a poco, el no tratar con el elemento del pecado ha hecho que las casas sean menos de oración, sean menos de santidad, sean menos de adoración y más lugares donde el hombre es el centro y no Dios. El pecado y su tratamiento ha ignorado realmente. Y en este tiempo, sin santidad, nadie verá a Dios. El templo siempre nos tiene que hacer recordar nuestra naturaleza, pero no podemos simplemente vivir ajenos a lo que Dios ha diseñado para tratar con el pecado. Se llama arrepentimiento, se llama perdón. Y que cuando eso no se establece, Dios tiene que traer juicio. Los pecados deben ser perdonados.
Los pecados son tratados para que podamos ser gente santa. Pero sin la santidad no tenemos relaciones con Dios. Por tanto, escucha esto, porque en aquellos años, en los días del Antiguo Testamento, hasta llegar a Cristo, nadie sabía cómo tratar con el pecado. El tiempo siempre recuerda a los hombres su naturaleza, siempre. Tú tienes que entender que los hombres, cuando se trata de Dios, no tenemos otra manera de llegar a Él si el pecado no es tratado. En la redención y en la salvación encontramos la respuesta de Dios al pecado, pero en la santificación encontramos la respuesta a la relación. Y cuando el templo no trata con el pecado, cuando la iglesia deja de tratar con el pecado, entonces perdemos el elemento del perdón y nos es cancelado la posibilidad de la relación. Los pecadores son perdonados, pero los pecadores no se pueden quedar con ser solo perdonados. Tenemos que aprender a ser santos. En el Antiguo Testamento se dejó de tratar con el pecado. Ya no importaba cualquier cosa. Pero en la iglesia, después, en este tiempo de transición hasta nuestros días, el pecado ya no es la palabra que se expresa, la palabra que nos hace ponernos de rodillas, no es el elemento que nos hace entender que nos aleja de Dios. Lo hemos tomado como vano, como algo ligero. El problema del pecado es profundo. El problema del pecado es persistente. Y el problema del pecado es que es repetitivo. Y es así. Por eso Romanos 12:1 nos dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vivo, cada día, preséntate ante el Señor. El sacrificio vivo habla del cordero que se presentaba vivo para el perdón de pecados. Santo. Después del pecado, cuando eres perdonado, Dios quiere que seas santo. Y cuando empiezas a ser santo, te haces agradable a Dios. Son los tres elementos que habla 12:1, son los elementos del templo del antiguo pacto que tienen una profunda representación en el nuevo pacto. Entonces a la iglesia llegan los pecadores para ser perdonados. Pero después de ser perdonados hay que ser santos, y para ser santos hay que tratar con todos los ámbitos del pecado. Entonces parece que murmurar ya no pasa nada, y parece que hablar mal ya no sucede nada, y parece que decir algo ya no pasa nada. No es cierto. Sí suceden cosas, sí pasan cosas. Claro que pasan muchas cosas. Y si nosotros evadimos esta realidad, nos quitamos de esta realidad, dañamos, no dejamos a Dios obrar, no lo dejamos ser el centro de nuestras vidas. Cuando el pecado abunda, el hombre se hace el centro de su propia vida. Cuando el templo no trata con el pecado del hombre, el hombre adapta todo para hacer que el pecado sea algo ligero que no tiene que ser tratado. El pecado se adueña del hombre y entonces el hombre deja de ser espiritual y se hace un hombre natural. Así dice Corintios, y Pablo lo habla. Habla de los hombres carnales, los hombres naturales y los hombres espirituales. Y los hombres naturales son hombres que no conocen a Dios. Cuando Dios los perdona, pueden llegar a ser hombres espirituales. Pero si Dios no trata con nosotros y no nos hace santos, nos hacemos carnales y no espirituales. Sarkikos, hombre carnal. Neumáticos, hombre espiritual. Esas son las palabras que se usan del griego. Cuando el templo saca la representación de la santidad, el hombre livianiza todo. Cuando el templo deja de ser morada de Dios, entonces, amado, el hombre hace suyo el templo, pone sus condiciones y deja de imputar el pecado. Estamos cansados de ver a hombres que en un tiempo hablan mal de aquellas cosas que hacen otros, y cuando ellos llegan a ese mismo lugar hacen lo mismo que ellos criticaron o imputaron años atrás. Por tanto, cuando en el templo Dios deja de ser el centro y el hombre es el centro, entonces el pecado deja de ser imputado.
sean templos de piedra o templos de carne, sea una iglesia, sea una casa, sea un lugar o sea tu corazón, cuando deja de haber inspiración de Dios en el corazón de los hombres, cuando Dios no domina, entonces domina la raza humana y domina el hombre. Ese fue el problema del templo de Jerusalén, ese fue el problema de la iglesia de Jerusalén cuando apareció el pecado y la carne, y ese ha sido el problema de la iglesia por 19, 20 siglos. La transición del tabernáculo al templo sacó algo tan glorioso como era la relación con Dios para llevarlo a un elemento de gloria de Dios, pero el hombre sacó la gloria y se puso a sí mismo como tal. Dejó la inspiración divina y entonces el hombre se hizo el centro de todo. Si tú miras hoy un vídeo desde el enfoque como Dios lo tiene que ver, no lo mires como tú, sino como Dios lo vería como hombre, como Dios. Y ve lo que se hace hoy en un culto a Dios, donde luces, plataformas, gente, el músico, el que predica, el que presenta, el que habla, el que pide la ofrenda. Hay una exaltación constante de la persona del hombre. Aparece el nombre, aparece la vida, aparece lo que hace, aparece su arte, su talento, aparece todo lo que es hombre. Y es una pena, porque esa transición del tabernáculo al templo nos llevó que después Dios cancela el templo para llevarnos a una vida del corazón. Pero nosotros volvimos a llevar a Dios a nuestros templos, ya no son tan suntuosos, pero son locales, son sitios donde seguimos siendo el centro del culto. La transición del templo a la casa que tanto Dios deseó vuelve a poner a los hombres de nuevo en el centro, cuando tenía que ser Dios quien tenía que ser el centro. Si Jesús llega a la casa de María y se encuentra que Marta está ocupada haciendo lo suyo, ella acaba siendo el centro de esa actividad. Y Dios le dice a Marta, Marta, quiero que sepas algo. Tu hermana ha escogido la mejor parte porque me ha hecho a mí el centro de este lugar. El hombre de iglesia no puede ignorar que Dios debe ser el centro del culto. Y por eso yo creo que, de alguna forma, lo estaba contando antes, ¿no? ¿Cuántos músicos, cuántas personas han sufrido? ¿Cuántos músicos están sufriendo? ¿Cuántos artistas cristianos están sufriendo porque no tienen actividades para hacer? Ha tenido que Dios volver otra vez a cedar, pasar el cedazo sobre nuestras intenciones, nuestros corazones, nuestras motivaciones. María comprendió que Dios tenía que ser el centro, pero Marta lo sufrió mucho, porque Marta siempre sufre cuando no es el centro, no es el centro en el lugar. El hombre no sabe responder sin su yo y no sabe responder sin sentirse en el centro. La transición es desgarradora y es dolorosa, porque que el hombre muera es doloroso y desgarrador. Esta situación es desgarradora y dolorosa, porque ver templos cerrados, iglesias cerradas, de alguna forma destruidas, entre comillas, ministerios destruidos, entre comillas, templos que Dios ha dicho se cierran, es doloroso y una transición dolorosa. Porque lo que Dios quiere es sacar al hombre del culto a Dios. Te lo vuelvo a repetir, Dios quiere sacar al hombre del culto a Dios. Juan 12, 1 al 3 es la segunda vez que se ve a María en una actividad con Jesús y en este caso con sus tres hermanos. Ya Lázaro ha resucitado y entonces ahora aparece aquí María y miren lo que aquí sucede. 6 días después, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Ahora ya hay una transición. La primera vez que están Marta y María, están ahí discutiendo, Jesús aparece y por primera vez les hace entender quién es el centro del culto.
Y entonces ahora Lázaro resucitado ya ha pasado un elemento sobrenatural que es muy sobresaliente. Y entonces ahora mira cómo se encuentran los tres. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, como siempre. Parece que en la transición Marta no ha cambiado. Marta sigue sirviendo, aunque obviamente es bueno, pero Marta sigue haciendo su labor, sigue haciendo su labor. Marta sigue siendo el centro en toda la actividad. Lázaro, uno de los que estaban sentados a la mesa con él, era Lázaro, está disfrutando de la nueva vida con Dios. Estaba muerto, ya resucitado. Entonces María hace algo que es una transición superior. En el primer tiempo ella se sienta a los pies a escuchar. En aquel momento ella se sienta a los pies para oír a Dios. Y ahora ella hace algo que es superior. Prácticamente 3 años después, ella hace algo que es sumamente superior. Hay una transmisión, hay una trascendencia en lo que hace superior en gran manera. Sin lugar a dudas, ella entra en esa dimensión de la transición a una iglesia más gloriosa todavía, y a una iglesia que pone a Dios en el centro de su voluntad. Entonces dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Curioso, ¿no? Ahora no vemos a María solamente que está hablando, o que está escuchando, o que está sentada. Ahora María está actuando, ahora María está haciendo algo. Y aparece el elemento del perfume. Porque después que uno ha sido perdonado y hay conciencia del elemento del pecado y hay conciencia del elemento de la santidad, entonces estamos aptos para venir a derramarnos ante Él. Ese es uno de los elementos que tiene que ser llevado a la transición en nuestras vidas. Se deja de tratar con el pecado, Dios pone fin a los templos, nos lleva a una conciencia de lo que es realmente la muerte, porque todos estamos viendo la muerte. Ve a Lázaro muerto y en esa conciencia de la muerte, Marta sigue con lo suyo y María dice, aquí hay que hacer algo más. No basta con decir gracias Jesús, gracias me sanaste, no, aquí hay que hacer algo más. Y entonces aparece el elemento del perfume, lo que yo he llamado el elemento del perfume. Ese día, dice aquí, una servía, otro se sentó a cenar, todos cenaron. Ese día todas las cosas eran normales. Humanamente todos se portaron correctamente. Nada era diferente a lo normal. Pero algo hizo diferencia. Todo el mundo hace lo mismo. Humanamente todos estamos haciendo lo mismo. Esto, la forma, cómo llevamos, cómo hacemos las reuniones, aquí, allá. Todos humanamente estamos viendo la forma de poder trascender con lo que hacemos. Pero hay una manera de trascender. Se trata de perfume. La transición estaba en camino y María se dio cuenta que no bastaba con escuchar, con oír, con preparar el corazón. Había que hacer algo más. Y entonces ella se dio cuenta que había que derramar. No es suficiente con pedirle perdón a Dios por los pecados, no es suficiente con intentar ser santo solamente, sino ahora también hay que derramar el corazón, ahora hay que humillarse ante Dios, ahora hay que adorar a Dios con el corazón, ahora hay que darle el tributo a nuestro Dios. Me encantó este pasaje. Este pasaje en Cantares, ese libro tan curioso que uno dice, bueno, ¿y este libro qué hace aquí? Porque es una oda al amor y a las relaciones. Pero mire lo que aquí dice, porque esto es un elemento superior. Cantares 1:12, dice así. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, porque así es como se comía antes, no es que estamos sentados a una mesa, reclinados como comían los hebreos y de aquellos tiempos. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, dice, mi nardo dio su olor. Mi nardo dio su olor. Ahora, el acto extraordinario se convierte en una escena de amor.
Ahora es el hombre diciéndole a Dios que lo ama y se derrama en amor hacia Él. Ahora lo extraordinario se convierte en sublime porque aparece el amor del hombre a Dios. Mientras tú le pides a Dios perdón por tus pecados, tú eres perdonado. Y aparece el agradecimiento, y aparece pues las lágrimas y tantas cosas por haber sido perdonado. La santidad nos hace comprender que hay que alejarnos del pecado y vivir para Dios, apartado de todo lo que es malo. En la santidad hay mucho sacrificio y mucho que hay que apartar y dejar. Pero cuando llegamos a la transición del derramarse, aparece cuánto tú amas a Dios. ¿De qué forma tú amas a Dios? Te amo, Señor, te amo. No, si eso está muy bien. ¿De qué manera tú amas a Dios? Porque una cosa es el amor que se tiene a un hijo, el amor a un padre, a un familiar. Otra cosa es cómo se ama a una esposa, a un esposo. Otra cosa es cómo se ama al rey reclinado, donde el nardo dio su olor. Es un acto de intimidad. El rey está en su cámara, reclinado. El rey está en la intimidad. Ahí Jesús está íntimo con esos tres personas. Y Jesús, reclinado, ve que María saca el nardo puro. María, la novia, se derrama. Y de nuevo, otra vez, Dios es el centro de la escena. El centro de la escena no es lo buena que fue la comida, el centro de la escena no es ni el tan siquiera Lázaro, que podía haberlo sido, que nos contase todo lo que vivió en esos 4 días muertos. El centro de la escena es el amor de la iglesia, de la esposa al amado. Ahí aparece el elemento fundamental de lo que es derramarse ante Dios. María hizo a Jesús el centro otra vez más. Podía ser Lázaro, no lo fue. Podía ser los hombres, pero no lo fueron. El centro fue una vez más Jesús. El hombre es derramado, la mujer, la novia es derramada, el corazón da su olor, el amor es un perfume que Dios aprecia, el corazón perdonado da su aroma, el corazón perdonado puro, santo, ese amor derramado a Dios. Ese amor donde Dios se da cuenta que realmente lo amas. ¿Cómo lo amas? Esa transición que consiste en derramarnos y en hacer de actos normales, actos fuera de lo común, con un impacto. Esa transición que hace a los hombres derramarse. En el templo de los hombres, no ha habido transiciones. En el templo sin transición, el hombre sigue siendo el centro. ¿Sabes quién aparece ahí? Judas. Y de repente, en medio de un acto sublime, aparece el hombre para decir que por qué se gasta tanto dinero en esto. Es la respuesta del hombre carnal que no concibe las cosas espirituales. Usted y yo hemos sido seguramente testigos muchas ocasiones que en momentos sublimes y espirituales siempre aparece la voz de alguien natural y carnal que dice, pero ¿qué tiene que ver esto que está diciendo este hombre aquí? ¿Qué tiene que ver lo que Judas está diciendo, que si le hubiera dado a los pobres, que esto? ¿Qué tiene que ver eso con un acto de sublime derramamiento del amor de la novia a Cristo? O sea, ahora aparece el negocio. ¿Usted se acuerda que en el templo de Jesús el negocio? Aquí aparece alguien igual que apela al negocio de los hombres. Y esto es lo mismo constante, aparecer de nuevo el negocio de los hombres. La medida siempre de ver la rentabilidad en cada cosa que se hace. Miren, en la iglesia no se pueden hacer actividades por rentabilidad.
hagamos este negocio, hagamos este congreso, así vienen tantos, hacemos tanto, pagamos ahí. O sea, no se puede rentabilizar los actos espirituales. En los actos de Dios se derrama y se pierde. Aparentemente se pierde lo que se derrama. En los actos espirituales se da sin esperar el rédito, ni contar ni con las matemáticas. Pero la gente tiene rentabilidad hoy. El perfume, el derramamiento, el mayor valor que le damos a amar a Dios son señales de la transición. Cuando la iglesia comencemos a hacer estas cosas, nos daremos cuenta que estamos muy cerca del tiempo final. Y cuando nosotros empecemos a darnos cuenta que no se trata de volver a un sitio, sino que nosotros podremos volver al sitio, pero nosotros ya no volvemos de la misma forma que nos fuimos de ese sitio. Ese derramamiento, esa disposición, ese acto de amor a Dios, ese perfume, ese trato que se le da a Dios, a lo fuera de común, ese trato que se le da a Dios para que sea el centro, para que nosotros dejemos de serlo. Cuando ante una actividad espiritual se aplaude a los hombres, donde los hombres son el centro, donde aparece la figura y la gente aplaude, en el templo, en la iglesia de Jesucristo, no se puede permitir esas cosas. Y como se han permitido, hay actos que han sido juzgados en estos tiempos. El elemento del perfume, el elemento del perfume. Y luego llega el elemento de la unción. Dice que ungió, ahí lo dice, ungió sus pies. Y dice que con sus cabellos los enjugaba, los secaba. Ungió los pies. Hay un elemento, es el elemento del perfume, el derramamiento. Es un elemento poderoso de transición. Cuando ves a la iglesia que empieza a derramarse, la transición está en marcha. Cuando ves esto, María está en transición, porque ya no está a los pies escuchando, la está derramando. O sea, ahora está dando algo ella. Lo que tiene lo da, lo más valioso lo ofrece. Y ahora de repente aparece el elemento de la unción, el elemento de la unción. Esas señales de la unción. María revela la transición de la unción. Y escucha, la unción es un elemento que se ha tratado sin madurez, porque la unción para ser efectiva necesita madurez. José fue un hombre de trato, de madurez, que tuvo la unción profética y la unción de interpretación para administrar aún lo de los egipcios en la manera de Dios. José fue de la cárcel al trono, porque tuvo carácter para manejar la unción. Pero Salomón fue lo contrario, fue del trono a la cárcel y muere, porque no tuvo carácter para tratar la unción. Entonces hay un elemento fundamental, es la transición de la madurez para que Dios derrame su unción. Pero aquí hay un elemento increíble, y es que normalmente la unción es en la cabeza, pero aquí la unción es en los pies. Hay otro pasaje donde se menciona a María, no se sabe si es ella o no, pero se menciona que le ungió los pies, la cabeza. Aquí le unge los pies. Porque cuando se unge la cabeza es para revelar autoridad, representación, poder, ministerio, donde se le permite al hombre el tener la gracia para administrar la autoridad que Dios ha puesto en sus manos. Entonces se le unge, se derrama el aceite sobre su cabeza. Pero ¿quién puede ungir a Cristo, sino acaso Dios? ¿La iglesia puede ungir a Cristo? Sí, solamente de una forma, ungiendo sus pies. Porque eso es una representación diferente. Esa es la unción del servicio, de la esclavitud,
de la humillación, de la disposición, porque el que ungía los pies o de alguna forma era aquel esclavo que venía y lavaba los pies del transeúnte que venía a tu casa y en la señal de hospedaje tú le lavabas los pies. Entonces ahora tú eres el siervo. Ahora empieza el elemento del servicio, de la humillación. Ahora significa que eres su siervo, que Él es tu Señor. No es solo tu Salvador, es tu Señor. Es el derramamiento real de la humillación, de la humillación. Es el derramamiento del hombre exterior que se rompe para dar lugar al hombre interior. Esa transición tiene que ser posible. Hay que romper la cáscara para que aparezca el hombre interior. Dios en esta transición ha roto muchas cáscaras. El templo se rompe para que aparezca el corazón. ¿Tú recuerdas lo que preparó David? David preparó un tesoro y hablamos la semana pasada con gran esfuerzo. Y aquí ahora María hace lo mismo, prepara su tesoro de un gran valor, con un gran esfuerzo. Eso es una transición muy poderosa porque ya nada es tuyo, ya nada te apela. Normalmente este tipo de nardo, de perfume, aceites venían del oriente con unos costos muy altos. Y solía ser a veces en gran manera la herencia de muchas mujeres que tenían, por si algún día quedaban viudas o quedaban solas, poder venderlos como tal y con ellos vivir por un tiempo. O sea, había una herencia, una heredad que uno guardaba aún en esos vasos de alabastro con perfume. Normalmente ese perfume se daba a los reyes, se daba a las personas prominentes, al sacerdocio, y en contadas ocasiones se le podía dar al esposo. María encontró la manera de darle su tesoro a Dios. Ese esfuerzo que requiere derramarse con la unción para que Dios sea ungido con lo mejor que tenemos, con el tesoro que tenemos. El elemento de la unción. Fíjate, hemos hablado del perfume, hemos hablado de la unción, y ahora queda un tercer elemento, dice ahí el elemento de la casa, del aroma que llena toda la casa. Las tres cosas que suceden ahí. Lo primero es un derramamiento, lo primero es una mujer que se derrama, un perfume. Lo segundo es la unción, es alguien que entrega el tesoro, que da lo mejor, que se hace siervo, que le entrega a Dios su señorío. Tú eres el Señor de mi vida. Y después viene el aroma que llena toda la casa. Fíjense qué transición, no tiene nada que ver con el primer episodio de María. Hay una transición, hay una mayor excelencia en este episodio. Es el elemento del aroma que llena toda la casa. La transición para darle a la casa aroma, un olor principal. Pueblo, démosle a la casa un olor principal. Que se sepa que cuando se huele, dice, huele a esa casa. Huele a María en esta casa. Huele a ese nardo puro. Huele a aquella que ha venido a traerme su tesoro. Esa transición donde nosotros estamos haciendo que Dios se sienta el príncipe, el rey, donde le damos la bienvenida. Es el aroma de la victoria, es el aroma de la plenitud, es el aroma donde Él identifica su casa. Ese es el aroma. Termino con esto. La fragancia es el camino soberano a la redención de los hombres. La fragancia del perdón fue el aroma de la redención que trajo a nuestras vidas salvación. La fragancia del amor, del servicio, de la sujeción, de la humillación, es el aroma que le da
el hombre pecador perdonado por el precio de la redención. Por tanto, cuando tú te derramas como perfume, estás contribuyendo y agradeciendo por la redención que has recibido. El olor en la casa revela que Cristo reina. El olor en la casa revela que Cristo está ahí. Si no estuviera ahí, no hay olor de perfume. Este templo, tu casa, tu vida, tu corazón, también debe de encontrar esa transición. ¿Y quieres que te diga algo? Como aquí, como en este episodio, siempre hay enemigos. Hay un episodio anterior también que habla de María Magdalena derramándose y cuando estaba allí están criticándole porque parece, mira esa pecadora. Hay un elemento y es que los leprosos, pecadores arrepentidos, que Dios ha sanado como Simón el leproso, viven actos especiales de María, no se sabe si es la misma María, pero en un acto igual donde están en casa de Simón el leproso aparece una mujer, María, ahí en Betania, se creen que es ella, pero aparece de nuevo y Simón no entiende, no conoce, aún se trastoca, porque el leproso ha sido salvo, pero simplemente con haber sido salvo cree que es suficiente. En la iglesia hay mucha gente que ha sido sanada de la lepra del pecado, pero se quedó en eso nada más. No ha llegado más, no ha evolucionado más, no ha derramado más, nunca trajo perfume, nunca ungió los pies, nunca ha llenado de aroma la casa. También en ese lugar están los Judas, interesados en el negocio, porque Jesús cuando era pequeño fue a ver los negocios de su padre, pero Judas está interesado en los negocios de los hombres en la casa del Padre. Pero también en esas casas está Marta y Lázaro. Lázaro que ha recibido la honra de ser resucitado, pero los milagros no cambian a la gente. Y Marta, que tiene tantas dudas de esta transición, que todavía aun cuando Jesús está ahí, no es capaz de hacer algo más que servir y hacer comida. Todo lo que Dios quiso mostrar a la humanidad cuando vino a la tierra, se lo reveló a una simple casa en Betania, la casa de estos tres hermanos. Le dio más revelaciones a esa casa y a sus miembros que a muchos del templo con todos sus rituales y todas sus ceremonias. Le habló más cosas íntimas y profundas a Dios a esa casa que lo que le pudo hablar a un templo que no era capaz de escuchar. Le reveló más intimidad a Dios a María, a un corazón que un templo lleno de oro y de ornamentos. Le reveló mucho más Dios, se reveló mucho más en el corazón Dios de los hombres que en los templos. Hoy se revela más Dios en el corazón de los hombres que en los templos. La transición pone a Dios como receptor de las mejores dádivas. Aun cuando a veces el darle a Dios todo arriesga nuestro futuro y nuestra reputación, pero no importa. David arriesgó su reputación como rey y su tesoro, lo que había guardado. María arriesgó su reputación porque se le podía considerar una prostituta y arriesgó su tesoro, su heredad. No le importó derramarlo. La transición de este templo exige que todo debe ser entregado. Todo tiene que ser derramado. A ella le costó la herencia, a ella le costó el ámbito de la heredad, a ella le costó todo lo que uno había guardado para pensar vivir un tiempo mejor. A ella le costó eso. Igual que a David, le costó hasta su futuro, pero Dios fue tan fiel que le dio la capacidad y la oportunidad de traerlo a una bendición para que su propio hijo viese la gloria por 40 años. Todo lo que 40 años a David le costó tanto, por haberlo entregado todo, sus hijos lo vivieron en profunda bendición. Este templo escandaliza. ¿Por qué este tipo de templos como el de María escandaliza mucho? Porque ama
Y los templos que aman y lo expresan escandalizan a los que no saben amar. Este templo escandaliza porque es un amor íntimo, porque es un amor derramado, es un amor de lecho, es un amor de fragancia. Ese elemento del nardo dando su olor es un elemento sexualmente representativo. El nardo ha dado su olor, su aroma. Está hablando de la intimidad, de una mujer que tiene corazón y intimidad con su rey. Él está postrado en su cama y ella viene a ofrecerle su nardo más puro. Pero esto escandaliza, amados, porque el templo de piedra es frío, no expresa, se ha llenado de liturgias y ya no expresa nada. En la casa hay corazón, y cuando hay corazón fluye el aroma del amor. Todos nosotros, en este tiempo, cada uno de nosotros en este tiempo, no podemos dejar pasar esta transición. No nos podemos quedar en Lázaro resucitados de la muerte y del pecado. No nos quedamos en Marta, que estamos todo el día ocupados y no nos damos cuenta que hay un cambio en nosotros. No podemos quedarnos en pensar que porque hacemos muchas cosas a Dios ya somos buenos. No. Hay un elemento de transición. Tampoco María se puede quedar solo a escuchar los pies, a los pies. Hay que ir más allá de todo esto. Dios traiga la dispensación en este momento para que podamos hacer esta transición. Los elementos están dados, amado, ahora nos toca a nosotros. Tú puedes volver a un lugar físico y volverlo a convertir en un lugar frío, sin amor, sin nada, donde tú eres el centro. O tú puedes aún regresar a un sitio físico, dándote cuenta que lo más importante es que hayas hecho a Dios el centro de tu propia vida. Dios te bendiga en esta mañana, una mañana difícil, con un mensaje, yo para mí, tan íntimo y tan revelador de lo que Dios desea, que por eso cuesta tanto dar estos mensajes, por eso son tan difíciles. Como decía una persona, hablando del pecado se corta el mensaje. Bueno, es que ofende, es que la teología del pecado es así. No gusta en este tiempo. Escandalicemos con nuestro amor a Dios. No nos importa escandalizar a los hombres y a los Judas y pongamos en rebelión a todos esos carnales porque nosotros seamos o intentemos ser personas espirituales. Dios te bendiga, ha sido un placer.